La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Claudio Fermín, dejamos pendiente un tema que me gustaría revisar contigo, tiene que ver con el tema de las comunas. Hasta previo a esta reunión, pues era uno de los puntos principales en los cuales se afincaba el gobierno. Sin embargo, la reunión se tocó de manera taxativa y no pareciera haber sido una imposición ni algo con lo cual se metiera miedo a estos alcaldes. No era el coco, y de hecho, no era el tema principal de la reunión. Cuando muchos pensaron que la comuna iba a sustituir a la postre a las alcaldías. La misma palabra comuna, como ha sido de uso, manejo y apropiación exclusiva de los amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela y del chavismo en general, ya está bastante cargada, ya está bastante sesgada, entonces la gente le saca el cuerpo. Pero yo creo que hay cosas que analizar. Por ejemplo, el mundo de la descentralización. Esa óptica de creer, como creemos muchos, que la gente que vive en un vecindario conoce los problemas del vecindario mejor que los forasteros, que la gente que vive en un municipio o en un estado conoce esos problemas mejor que la gente de Caracas o de Maracaibo, de Barquisimeto, de las grandes ciudades, o que hay asuntos que se pueden tramitar localmente y que no tienen que hacer esa romería por organismos nacionales y regionales. La descentralización tiene una gran lógica, es muy pragmática, no solo es justa, sino que es muy práctica la descentralización. Y esa descentralización puede y debe ir más abajo. Por eso nosotros mismos sustituimos las antiguas juntas comunales en 1990 por las juntas parroquiales. A las juntas parroquiales se le asignaron en algunos estados donde hubo algunos alcaldes más visionarios, se le asignaron muchísimas funciones, en otras casi que ninguna, casi que eran una nómina nada más, una nómina de activistas o de dirigentes de alguna valía de diferentes comunidades, y eso fue quedando dormido. Se reactivó después esto de los consejos comunales, y en los consejos comunales yo particularmente creo que se cometió un gravísimo error cuando de entrada se le puso la mano en el pecho, se le sacó el cuerpo, prejuiciadamente, y comenzaron a elegirse consejos comunales en todo el territorio nacional y personas muy valiosas y muy conocedoras de su vecindario, quedaron afuera porque sus partidos o ellos mismos decían yo no voy a participar de eso. Pero ¿y cómo no va a participar usted de eso? No, porque yo tengo críticas. Bueno, veamos cuáles son las críticas. Hasta que se dieron cuenta. Hasta que se dieron cuenta, pero las críticas eran muy valiosas. ¿Cuáles eran las críticas? Por ejemplo, los consejos comunales, que es un elemento de descentralización, tenían que ser reconocidos por la misma presidencia de la República en una oficina. Eso es grave. Entonces solamente reconocían a los que eran compañeros del PSV, pero a los que eran compañeros de ADE, de Primero Justicia, de COPEI, de lo que fuera, del MAS no los reconocían, o a los que no eran del PSV. Entonces ese sectarismo tiene que ser desmantelado. Luego, otra crítica, que no había Contraloría. Entonces de repente fulano de tal o fulana de tal, cualquiera, para no mencionar nombres ni siquiera hipotéticos, que eran los presidentes del Consejo Comunal, tomaban el presupuesto y con ese presupuesto le arreglaban las casas a sus 4 primos, a sus 2 cuñados, a sus 4 hijos, y se convertía aquello en un manejo indebido, y además sin Contraloría. Entonces, o dejaban por fuera a todos aquellos que no pensaran como ellos. Entonces, el hecho de que hubiese habido un manejo administrativo desconocido en muchos de esos consejos comunales y el hecho de que hubiese una crítica en cuanto al sectarismo, al reconocimiento de los consejos comunales, eso no significaba que el concepto era equivocado. Y luego está el tema de las comunas, que es distinto a los consejos comunales, que hay que discutirlo con los pies sobre la tierra. Una comuna puede llevar adelante muchas iniciativas y tomar decisiones, pero una comuna, por ejemplo, no puede simplemente porque tenga en la comuna 500 muchachos universitarios, no puede fundar una universidad. ¿Dónde están los recursos técnicos? O una comuna no necesariamente tiene la capacidad o la coincidencia o la circunstancia o la magia de tener allí educadores y pedagogos. ¿Por qué una comuna, por el hecho de ser comuna, va a dirigir el liceo o la escuela de la colectividad cuando para eso se requiere una formación especializada, una vocación muy particular y una experticia, una experiencia?
Entonces, claro, sobre todo porque existe de paso el temor a que, nuevamente, volvemos a lo mismo, que el tema de la ideología esté privando que se politice. Entonces, yo creo que un ejercicio que tenemos que hacer, un borrador urgente para someterlo al debate, es clarificar exactamente las funciones de las diferentes instancias del servicio público. ¿Cuáles son de verdad las funciones, por ejemplo, del Poder Ejecutivo Nacional? ¿Cuáles son las funciones de los gobernadores? ¿Cuáles son las de los alcaldes? ¿Cuáles son, perdón, las de las comunas? Pero tú me estás hablando entonces prácticamente de reinstitucionalizar el país. Sí, claro, porque es que hay porque hoy día hay una mezcolanza. Bueno, pongamos dos ejemplos. Voy a poner el ejemplo del deporte. Nosotros tenemos organismos nacionales del deporte, organismos regionales, estadales del deporte, organismos municipales del deporte, organismos comunales del deporte. Lo mismo está ocurriendo con la salud. Hay un solapamiento de funciones que muchas veces entran a hacer cosas contradictorias. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un despilfarro burocrático cuando las cosas se pueden concentrar? Si el deporte, pienso en voz alta, si esa puede ser una actividad que las comunas y que las instituciones de los vecinos pueden llevar adelante, pero vamos a definirlo formalmente, no dejemos eso en manos de la improvisación, como ha ocurrido con el caso educativo, por tratar de hacer una gracia hicieron una morisqueta, por tratar de involucrar a las comunidades para que supervisen, por ejemplo, el ausentismo de los profesores o para que supervisen la situación de las instalaciones de los locales escolares que muchas veces son precarias. Entonces, esas cosas se pueden definir. El vecindario puede tener funciones en la supervisión, en la contraloría de la infraestructura de los locales educativos, tiene derecho a conocer cómo es la asistencia o el ausentismo de los profesores, por ejemplo. Pero hasta allí no erigirse como las autoridades. No puede, porque entonces ¿a dónde vamos a llegar? Que entonces también, y esto sí lo digo a manera de mofa, lo digo deliberadamente un poco para llamar la atención de la audiencia, ¿dónde vamos a llegar? Que yo como consejo comunal entonces me meto a hacer también una cirugía. Entonces las cosas tienen que tener un mínimo de lógica. Yo particularmente estoy de acuerdo con la descentralización. Es más, me duele muchísimo que este evento, lamento muchísimo, María Isabel, que estas elecciones municipales, que eran el escenario ideal de la descentralización, en vez de haber nosotros asistido a la discusión de 335 proyectos municipales, donde cada municipio nos dejase saber cuál era su proyecto prioritario, alrededor de que todos sus líderes empresariales, comunicacionales, políticos, sindicales, agropecuarios, se iban a unir para sacar adelante el municipio con tal o cual proyecto, terminamos en una modalidad perversa de centralismo que es la polarización. Es decir, dos discursos nacionales que se cogieron para sí unas elecciones que no les pertenecían porque estas eran las elecciones de los municipios. Ese tema que tú has introducido en nuestra conversación, ese era uno de los temas que teníamos que haber discutido en estas elecciones municipales. ¿Se entrampó la oposición dándole el matiz plebiscitario que tuvo? Absolutamente, yo creo que eso fue una usurpación temática, porque lo que los amigos y los vecinos de Boconó querían saber era qué hacer con su municipio. Lo que la gente de Río Caribe, o de Cariaco, o de Upata, o de Ciudad Bolívar querían era discutir sus asuntos, así como pasó, por cierto, en El Hatillo. El Hatillo, por cierto, fue uno de esos municipios que tuvo una circunstancia positiva. Bueno, porque no hubo polarización. Porque discutieron el plan San Antonio, discutieron el plan de desarrollo urbano local. Eso era lo que tenía que haber ocurrido en los 335 municipios. No, pero entonces estaban unos discutiendo que si Maduro es tal cosa, que si Capriles es tal cosa, que si la mesa es tal cosa, que si el polo patriótico es tal cosa. Realmente se dilapidó un semestre que pudo haber sido muy rico para traer a la mesa los temas de la descentralización. Y este tema de los consejos comunales, este tema de las comunas, tenía que haber estado allí en agenda y a lo mejor hubiésemos logrado clarificar muchas cosas, porque hasta ahora yo lo que he visto son lugares comunes y he visto mucho de demagogia. Yo creo que los vecinos tenemos el derecho a estar pendientes, a involucrarnos, porque en fin de cuentas es en nuestro beneficio o en nuestro maleficio que las cosas se toman, en nuestro perjuicio. Pero tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Mire, los municipios. Si para crear un municipio la misma ley tipifica muy bien que usted no puede crear un municipio si ese municipio no tiene tanta población, porque se supone que si no tiene tal tipo de actividades no podrá tener contribuyentes y no podrá tener un fisco municipal sano. Entonces, si para crear un municipio hay que cumplir con unos requisitos, y los municipios no pueden hacer cualquier cosa, sino que tienen unas atribuciones limitadas. Entonces, ¿cómo es eso que una comuna sí puede hacer cualquier cosa? Vamos a hacer algo, vamos a la pausa al regreso. Me gustaría que analizáramos
el siguiente telón de fondo. No es lo mismo hacer política cuando se tiene recursos, como le sucedió a Chávez, que tenía mucho dinero, que hacer política cuando llegan las vacas flacas. Pareciera que estamos asistiendo a un escenario de vacas flacas. ¿Cómo se hace política en ese contexto? Y si eso tendrá que ver con la reunión que tuvo Maduro con los dirigentes de oposición. Ya venimos con más.